noches, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal y por supuesto estamos con esta información de último momento. Viene de Rosario, en donde la violencia no cesa, ¿no? Ahí están teniendo ustedes el título de la web. Violencia narco en Rosario. Acribillaron a balazos a un hombre y escaparon en moto. Estamos leyendo en la web de TN, esto es de ultimísimo momento. El sangriento hecho ocurrió este sábado por la tarde en el barrio Villa Banana. Los atacantes iban en una moto CG Titan negra. Están siendo intensamente buscados por la policía. Voy a completar la información, lo tenemos hoy a Ricardo Calanetti, así que ya mismo vamos a hablar con él. Esta es la dinámica de la información en la República Argentina, que todo el tiempo nos obliga a estar cambiando esquemas, métodos de trabajo en pos de atender a la realidad, ¿no? La víctima, voy completando la información que está llegando minuto a minuto desde Rosario, es noticia en desarrollo que estamos cubriendo aquí en TN. La víctima presentaba 2 disparos en la cabeza y otro en la espalda. Esto ocurrió en la calle Pascual Rosas al 2700, en el corazón de Villa Banana. El hombre fue ejecutado a balazos este sábado hace ni horas siquiera por 2 sospechosos que se desplazaban en una moto, como está allí, lo estábamos marcando, de mediana cilindrada. Por supuesto, la sospecha fundamental es que se trata de un crimen narco ejecutado por sicarios, ¿no? Están trabajando intensamente la Fiscalía de Homicidios Dolosos del Ministerio de la Acusación Pública. Así que estamos recogiendo información minuto a minuto de este hecho de alto impacto que pone otra vez a Rosario en el centro de la atención noticiosa. Digo, mientras que para la gente lo que está ocurriendo allí sigue siendo cosas de todos los días en cuanto a la violencia. Recordamos a propósito de esto que hace 48 horas fue detenido el principal sospechoso de haber asesinado a sangre fría al sicario que asesinó a el chico Bruno Busanich, de 25 años, allí en la playa de la estación de servicio, ahí donde nosotros estuvimos. Sí, el fiscal de Rosario habló de unos primeros detalles de este joven de 15 años, que en principio es el sospechoso. Lo vamos a escuchar, lo tenemos acá Ricardo Calanetti, así que tenemos mucho para hablar con él de esto. Ricardo es un conocedor profundo de estos temas. Escuchamos al fiscal. La Fiscalía llevó adelante los allanamientos y en los mismos se pudo dar con una persona menor de edad, quien es la que ustedes pudieron ver en los videos y es la que llevó adelante el ataque al playero de la estación de servicio Puma de Mendoza, el 7600. ¿Confirmó que era el autor? No, del resto de la audiencia fue una audiencia de mero trámite. Él no podemos informar acerca del contenido de la misma. Fue una audiencia en la que a raíz de la edad que tiene la persona se informa cuáles serían los hechos por el cual está ahí y es simplemente mero trámite lo que se formuló ahí. Hizo un cambio de look, tenía idea de fugarse, de escaparse, ¿se sabe eso? No, pasaron 15 días, estaba todavía en su domicilio y sí, hizo un cambio de look. Entiendo que a raíz de las imágenes que se ventilaban por todos los medios, trató de que no sea comparado con la misma. ¿Se encontró el arma utilizada en el homicidio? No se encontró el arma utilizada en el homicidio. El tema de la recompensa para nosotros también fue importante porque se pudieron obtener diferentes fuentes de información que nos ayudaron a deslumbrar el hecho. Pero bueno, ahora tengo que actuar con paciencia, que estamos tratando de seguir con la investigación penal adelante y ir ganando las diferentes partes de recompensa, pero bueno, recién terminamos esta audiencia de mero trámite y ahora bueno, a seguir trabajando en este tema. Ricardo Calanetti, ¿cómo estás? Bien, Nelson, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Y a veces las circunstancias hacen que el invitado, que siempre es importante, cobre un relieve aún mayor. Rosario continúa, esto que estamos viendo hoy demuestra que están las fuerzas, está la gendarmería, el ejército mandó helicópteros y demás,
pero el asesinato y la violencia continúa, Ricardo. Aunque vaya el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. ¿En serio? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? No, es una cosa que venimos viendo desde hace muchos años, en Unicreyendo, que llega a este momento en el cual se puede decir que no hay límites. No hay límites en el civil que delinque, no hay límites en el policía corrupto que lo apaña, no hay límites en jueces penales, en fiscales que dan una noticia como la que acabamos de escuchar, que es gravísima, pero no subraya el punto que va a definir este caso. ¿Cuál es? Tiene 15 años, es inimputable. ¿Se lo devolvemos a la familia? Digo, ¿se lo devolvemos a la familia? ¿O lo mandamos a un instituto para que termine de completar el curso de delincuente? No solamente pasa en Rosario, esto también pasa, es la ley argentina, pasa en muchas partes. Pero volviendo al problema de Rosario, al tema de Rosario. No hay límites y hay varios componentes que tienen que ver con esta situación. ¿Cuáles son? Vos sos un conocedor muy profundo de esto porque lo venís hablando desde hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo, sí, es verdad, es cierto. Los barrabravas, un negocio que tiene un suministro inacabable y diría sin mayores inconvenientes o obstáculos, el suministro de cocaína, quiero decir, ¿no? Suministro de estupefacientes, también de marihuana, a través de la vía terrestre y a través de la hidrovía. Todo el mundo lo sabe, ¿eh? Entonces decía, civiles que se encuentran con un negocio de la droga, civiles que forman parte de fuerzas de choque de algún partido político, o también, bueno, que utilizan a los barrabravas para eso. Policías corruptos, decía yo. Hay una gran diferencia. Más de uno va a decir, más de un rosarino va a decir, pero ¿por qué no habla de la policía de la provincia de Buenos Aires? Sí, en la provincia de Buenos Aires hay narcotráfico, hay varones de la droga, y hay policías corruptos. Entonces, ¿por qué la diferencia con Rosario? ¿Y cuál es? En la provincia de Buenos Aires, los policías corruptos son los dueños de las bandas. En Rosario, los policías corruptos son súbditos de los dueños de las bandas, que son civiles. La diferencia es decisiva. ¿Por qué? Porque el policía que vive del dinero narco lo va a seguir haciendo porque es, digamos, su medio de vida, su empleo. En cambio, el dueño de la banda es otra cosa, es el que diagrama, maneja, encubre, es distinto. La provincia de Buenos Aires tiene un problema grave con la corrupción en la policía. En Rosario, el policía depende de la banda. Depende de la banda para subsistir. Y ese es un gran problema. Los jueces penales. Hay un caso que es paradigmático. ¿Cuál? Y que tiene que ver con el Pájaro Cantero, Claudio el Pájaro Cantero, que fue uno de los más destacados miembros de la banda de los monos. En la dirigencia de Newell's había permitido que el jefe de la barra brava, Roberto Caminos, en el año 90 y tantos, estamos hablando de la época de Menem. Fíjense de dónde arranca esto, y yo diría de más atrás, pero vamos a empezar por allí. Permitió que el núcleo de la barra brava de Newell's se hiciera cargo de los negocios satélites que tiene el fútbol, venta de panchos, venta de hamburguesas, estacionamiento, trapitos y todo eso. Y también permitió que se meta con las inferiores del club, incluso haciendo representación de algunos jugadores. No quiero mencionar ningún nombre porque algunos de esos jugadores gestionados por barrabravas y narcos han llegado a la estelaridad mundial. Mundial. Vos sabés que por supuesto, y no me sorprende tu conocimiento, me impacta porque voy a contar esta anécdota para reforzar esto. Claro. Nos estábamos yendo de Rosario, se baja alguien, y no lo voy a nombrar para protegerlo, me dice, soy fulano tal, jugador de fútbol de Newell's Old Boys, de la época dorada, ya precisamente en el 91, 92, y me dice, mire, usted sabe que yo estuve ahí en las cosas de la primera, y lo que pasa con la barra brava y la dirigencia de Newell's hizo que me tuviera que ir por seguridad mía y de mi familia. Así es exactamente.
No quiero dejar de lado, y no es por meter en la bolsa a todo el mundo así como así, pero barra bravas, dije. Newell's es el ejemplo que estaba dando, pero también Rosario Central, obviamente. Pero bueno, volvamos a este caso. Pimpi Camino, Roberto Pimpi Camino, jefe de la barra, qué sé yo. Bueno, le salió un competidor. Salió un competidor en la barra y en los negocios. Usted habrá visto que en Rosario todo el mundo tiene apodo. Sí, bueno, sí. El competidor era el panadero Ochoa. Muy bien. Juega Newell's aquí en La Plata con Gimnasia un viernes. Vuelve el micro con la hinchada, Sí. y creían que en ese micro venía el panadero Ochoa, el rival del jefe. Correcto. Entonces el jefe, con la colaboración inestimable de los monos, prepara, es decir, él no, le encarga a los monos que preparen, con un buen pago, ¿no? Que preparen una emboscada a ese micro. Y la preparan con ametralladoras, con fusiles, con armas cortas, en el sur de Rosario, en la entrada de Rosario. Balean, es decir, ponen un obstáculo para que el micro se detenga, lo balean al micro. Y muere un chico de 14 años, Walter Cáceres. Muere un chico que no era barra brava, un pibe de 14 años, había ido a ver a su pasión y demás. Muy bien. Panadero Ochoa no sale ileso. En la investigación llegan hasta el pájaro cantero. ¿Por qué? Porque él estaba en el visto bueno para organizar esa emboscada. Y de la cual resulta la muerte de un chico. Sí, claro. Bueno, muy bien. Lo detienen y le hacen un juicio al pájaro cantero. Hay una persona que es la esposa del organizador en el terreno, del lugarteniente, digamos así, de esa trampa, que contó todo. Contó reuniones que tuvieron para armar esa cuestión, contó qué hizo su marido, contó de dónde provenían las armas, contó todo. Y había otros testigos que también abonaban lo que decía esta señora. ¿Cómo terminó el caso? ¿Qué pasó? Absolución, Mirá. por supuesto. ¿Sabe por qué era absolución? Ay, tengo dudas. Que es el gran escape de los jueces penales, ¿no? Tengo dudas, una cuestión de criterio. No, me parece que esta señora por ahí tiene algún problema con su marido y en realidad lo quiere mandar al frente. Termino. Ahora, termino. esto que vos describís... Es un ejemplo apenas, ¿eh? Que además vos lo describís porque efectivamente tiene vigencia. Sí, ¿no? claro. Claramente genera un problema porque hoy vos tenés esto que forma parte no solamente de la necesidad de la gente en Rosario, sino de un accionar de primera órbita por parte del gobierno. Ahí está Patricia Bullrich, está ahora el ministro de Justicia, está el ministro de Defensa y demás. Y lo que vos decís termina siendo de todo esto algo muy endeble en cuanto a generar la expectativa que el gobierno por lo menos pretende generar, ¿no? Sí, por supuesto, y pasaba antes también con otro oficialismo en Rosario, en Santa Fe, de diferente color político. Ha pasado siempre. Llega un punto en el cual nada avanza y todo termina en la nada. Atención, el pájaro Cantero, Claudio Cantero, en libertad por esta absolución, lo matan, porque comienza ahí una guerra entre bandas. Lo matan a la noche, cerca de Rosario. Bueno, eso provocó un ida y vuelta de muertes que alcanzaba a cualquiera, porque en pos de tirarle al enemigo señalado en ese momento, los sicarios, los soldaditos le podían pegar a un nene, a una señora que iba de compra, a cualquiera. Claro. Y eso sigue pasando en Rosario. Mira, sigue. La gente te comenta, Rosario, los que saben, como lo conocés vos, que no hay enfrentamientos registrados, por lo menos de magnitud, entre la policía de la provincia y las estructuras narcos de Rosario. ¿Cómo va a haber enfrentamiento entre el patrón y el súbdito? No hay enfrentamiento. Lo que hay es un gran negocio que nadie se atreve a cortar. ¿Por qué? La droga pasa por Rosario. Se sabe desde muy viejo que donde la droga pasa, la droga queda. Algo queda. Y la droga se ha convertido en un medio de pago. Asegurar un cargamento para que salga al exterior, para que salga a Europa, a Estados Unidos, a donde fuese, asegurar un cargamento es muy importante para el dueño de la droga y para el capitalista que compra la droga, que la compra en destino, la droga. Es muy importante. Entonces, esa trayectoria que yo le decía terrestre, que viene de Salta y que pasa por Rosario, obviamente sale del país.
Lo mismo pasa con la hidrovía. Sale del país. Pero, ¿cómo se le paga a la banda de los monos por custodiar la droga? Con droga. Mira. Y esa droga es la que ellos después, con la cual ellos han construido un imperio. Y han colocado inversiones en todas partes, en todos los niveles. Mira, para que veamos además lo que esto va trascendiendo, ¿no? El Papa habló de Rosario. Invito a que compartamos esto, por favor. En un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad. Ahora, estamos lejos de... Porque vos lo que comentás es muy fuerte, la gente lo comenta en Rosario, acá hay una infiltración tremenda de todo esto, ¿no? Hay una cuestión que es importante. Patricia Bullrich es la, digamos, la banderada de la teoría según la cual cuanto más gendarmes o cuanto más fuerzas de seguridad, incluso se ha hablado del ejército, estuviese ahí ocupándose de la seguridad de un lugar, en este caso Rosario, mejor todavía. Yo diría, en base a lo que conté antes, que no es así. Si se corta el negocio, se corta el problema. Y el negocio no se corta. Por algo debe ser. Por algo debe ser. Yo puedo poner, me hace acordar esto a ciudades ocupadas, no por la delincuencia, vamos a poner por cuestiones políticas. Me hace acordar a Argelia ocupada por los franceses. Y le voy a explicar por qué. Llega un momento en que, a través de las operaciones militares y también de la tortura, aplacan la rebeldía en Argelia. Y en el mismo momento donde estaban condecorando a un coronel francés por su tarea para pacificar el lugar, a 2 cuadras del regimiento había un chico escribiendo en la pared "libertad". No lo solucionan, por más que vaya el ejército que usted quiera. Ahora, es una cosa impactante lo que... Porque sí, yo tengo esta coincidencia con vos, porque además la gente... Una de las cosas que la gente nos decía, y apelo esto, mire, viene la gendarmería acá, primero hay que ver si va donde está el puesto de venta, pero a lo mejor el puesto de venta se mudó al barrio X, ¿no es cierto? Sí. Y cuando van al barrio X se mudó al barrio J. Sí. Y a uno le impresiona cómo la gente tiene esa sabiduría, que uno no sabe si las autoridades la tienen o no la tienen, porque la gente de Rosario te dice, mire, ya vino la gendarmería acá, tal cual vos lo decís, ¿no? Sí, pero a ver, esto no significa que no haya que enviar refuerzos de seguridad. No, está bien, no es equivocado, no es descartable, mejor dicho, la situación de enviar refuerzos. Pero digo, no se soluciona con un gendarme en cada puerta. Nuevamente, ¿cómo hacen los monos, cómo hace el clan Alvarado, cómo hacen las otras bandas de Rosario para tener semejante poder que da el dinero? A través de este circuito de drogas. ¿Por qué no se corta? No se corta. ¿Qué representan las amenazas a Di María, Ricardo? Me hace acordar, la amenaza a Di María es un hecho lamentable, repudiable, desde ya, por supuesto. Pero me hace acordar cuando balearon el frente del supermercado de la esposa de Messi. De la esposa de Messi. No lo iban a dañar a la esposa de Messi. No son tontos. No lo van a dañar a Di María. No son tontos. Estos son demostraciones de fuerza. Las amenazas, los tiroteos, por ejemplo, contra el propio Palacio de Justicia, contra bancos y demás, son demostraciones de fuerza. Ustedes con nosotros no van a poder. Teniendo en cuenta otra cosa, todos los capos de los años 2000 del narco en Rosario están presos. Y los metió presos la buena administración del actual gobernador de Santa Fe, cuando era ministro de Seguridad. Bueno, están todos presos. Guille Cantero, bueno, todos los demás que son nombres que son recontra conocidos. Y sin embargo, la situación sigue igual. ¿Pero por qué la situación sigue igual? Bueno, a ver, Al Capone en algún momento fue preso y sin embargo la mafia adquirió cada vez más poder. Es un entramado
del cual forma parte, como le dije antes, y no me quiero repetir, civiles, policías, jueces, el Poder Judicial. No todos, bueno, mire, quien no lo es que lo demuestre. Quien no lo es, usted mete todo en la misma bolsa, todos los policías la meten en la misma bolsa, los jueces. Yo digo, esta es la situación. Si usted no lo es, demuéstrelo. Por el bien de los ciudadanos y por el bien de su colega, sea un policía o sea otro juez, por el bien de ellos. Bueno, en fin. Ricardo, en este contexto surge, a propósito de Rosario, pero también extendido a todo el país, esta iniciativa del Ministerio de Justicia, que Milei le ha pedido que apure, de bajar la edad de imputabilidad de los delincuentes. Van a seguir completando su carrera en la prisión. No será un reformatorio, ya no se dice más reformatorio, sepan disculpar. Este instituto de menores, eso no será ahí, pero será en una cárcel. Me parece que allá hay un agravante genérico en el Código Penal para quien utiliza menores a fin de cometer delitos. Ya hay un agravante que no es específico, sino que es genérico. Genérico significa frente a un hecho de robo común, un robo común. Para quien lo sufre, ningún hecho, el hecho nunca es común. Pero vamos a decir, para quien comete un robo utilizando a un menor para que porte la arma y amenace e intimide, la pena es la de el de robo, delito de robo, pero el dial entre mínimo y máximo se tira al máximo porque usó un menor. Es una agravante genérica. Después hay agravantes específicas, pero no vamos a entrar en eso porque son cuestiones de derecho. Volviendo al tema de inimputabilidad. Si yo siempre creí que a los menores, a los chicos, hay que darle la posibilidad de que se defienda. Sí. Pero castigarlos con prisión. Y por otra parte, esto abre un gran debate, que es una consecuencia de la decisión de bajar la edad de inimputabilidad. Bueno, muy bien, bajamos la edad de inimputabilidad. Vamos a ver en otros lugares qué pasa. Sí, Bolivia tiene una edad de inimputabilidad muy baja, 12 años. Bueno, Brasil tiene, creo que 15, no quiero decir algo que no es. Hay países de la región que tienen menor edad de imputabilidad que la Argentina. Pero en todos los casos, y por recomendación de todos los especialistas en este tema, la pena a aplicar a un chico, vamos a poner de 15 años, que hoy día no recibe pena, con la reforma recibiría pena, pero todas las penas son hasta un límite. Al chico que comete un delito, que tenga 14, 15 años, no se lo puede penar más allá de los 12 años de prisión. O 15 años de prisión. No más. Estoy repitiendo lo que ocurre en otros países. Correcto. Hasta 15 años. Pero escúchenme una cosa, este pibe mató a 4 personas. Hasta 15 años. Eso no es una decisión jurídica. El hecho de que Milei haya pedido que se ocupen de bajar la edad de inimputabilidad tiene que ver con, está bien, porque tiene que ver con una decisión del Estado. El Estado argentino hasta ahora ha decidido no castigar a los menores de 16 años. Es una decisión del Estado. Por múltiples razones. Se puede cambiar eso, se va a discutir y qué sé yo. Bueno, se puede bajar. La edad de inimputabilidad bajó con los militares. Ni siquiera los militares se atrevieron. Sin duda. Ahora, acá hay un gran tema, Ricardo, que tiene que ver con las cosas que pasan en la justicia. Vos lo marcaste, ¿no? Porque pasan cosas que son también... Puede haber la ley más dura, después un juez te dice esto... tengo dudas, sale por esto, por aquello, por lo otro y demás. Es un punto crucial, porque además se ven cosas. Mirá lo de los jugadores de Vélez, por ejemplo, en Tucumán, ¿no? Digamos, cualquier persona XX hubiera tenido una prisión preventiva como tal, ¿no? Y uno lo ve en un country de lujo, autorizado por un juez, ¿no es cierto? Que autorizado está ahí, ¿no? por un... Sí, exactamente. Incluso lo pueden visitar los familiares. En una palabra, se han mudado. Por un tiempo determinado se han mudado, pero no gran cosa. Ahora, usted fíjese que por eso es importante tener algunas ideas básicas de cuestiones legales. Le cambian la calificación a uno de ellos para evitar
el delito, que no es un delito que se llame así, ¿no?, de violación en manada. Ajá. Lo quieren evitar y entonces dicen, 2 estuvieron de acuerdo, pero el tercero no, pero también violó. Y sí, ¿pero por qué? Porque vino después. Bueno, una maraña argumental tan endeble desde mi punto de vista, que en definitiva termina sacando del caso, prácticamente sacando del caso a uno, el arquero, por una participación secundaria. Claro. Una cosa que, en realidad, si vos preparaste el terreno para que esta chica venga y y estuviese con otros 3, tu participación es necesaria. Con lo cual tenés una pena como actor. Necesaria, es necesario, no es secundario. Pero bueno, le han dado un beneficio. A los otros 3, también le han dado un beneficio. Sobre esas cosas no se discute en la calle. Lo que se discute en la calle es la consecuencia de haber diagramado en el papel oficial, un juez, una jueza en este caso, diagramado esos diferentes participaciones desde una óptica legal que es propia de la jueza y que la verdad que casi nadie comparte. ¿La consecuencia cuál es? Los tipos parecen estar en un country de vacaciones, y se acabó el partido. Nos costaría a vos y a mí estar en un country tan caro. Pero por supuesto. Por supuesto. Y hay otra cosa con la justicia. Usted mencionó el caso de los jugadores de Vélez. El caso de los rugbyers en el asunto de Fernando Báez Sosa. Usted sabe que le han confirmado la condena a casación. A perpetua, casación, pero sin la agravante de la alevosía. ¿Qué representa eso? ¿Qué significa para quien es lego, ¿no? A ver. Desde el punto de vista de las consecuencias legales, ¿no? Es más fácil de discutir el acuerdo premeditado de la banda que la alevosía. ¿Por qué? Se puede discutir, yo no estoy de acuerdo, obviamente, y de hecho los tribunales lo han aceptado, pero se puede discutir si estaban de acuerdo o no en pegarle a este pibe y matarlo. Bueno, evidentemente hay muchos elementos para decir sí, estuvieron de acuerdo, porque la planificación no hace falta que sea desde 2 días antes, no, puede surgir en el momento y decidir cosas en el momento. Es una planificación que conlleva intención de varios. La alevosía se la sacaron y la alevosía es matar sobre seguro, sin posibilidad de defensa para la víctima y con la seguridad de que no le va a pasar nada al autor. Todos recuerdan los videos de estos 5 que pusieron manos sobre Fernando, pegándole a una persona inconsciente. ¿Eso no es matar sobre seguro? Claro. Eso que es más fácil de probar, lo sacaron. En una palabra, le dieron pasto a la defensa para que discuta esto en niveles superiores. Lo cual es un problema, ha llegado a ser un problema en este país por lo siguiente. ¿Y el juicio oral y público para qué está? El juicio oral y público es por la transparencia, por la inmediatez, porque los jueces ven las expresiones de los testigos, surge cuando alguien es dudoso, miente, reticente, se pueden hacer una construcción de lo que pasó o lo que pudo haber pasado, llegar a un convencimiento, mirando directamente las pruebas y sin estudiarlas antes, en el juicio. En la apelación, uno ve papeles. Claro. Nada más que papeles. Lo que es el conocimiento de Ricardo, con su experiencia periodística y su condición de abogado. No quiero terminar sin... ¿Qué es Pasiones Malditas? Ricardo escribe cada vez historias fenomenales, ¿sí? Muchas gracias. Pasiones Malditas es el último libro que sacó Penguin Sudamericana, y son historias cortas que repasan algunas cuestiones que han quedado olvidadas. Sí. Pero que tienen que ver con actrices y actores de Hollywood. Pero Errol Flynn. Errol Flynn, al espadachín que le gustaban las nenas. Creo que dice todo. Lo podemos decir en este horario. Sí, el caso de John Profumo. Hay un capítulo de casos políticos. Mirá. Políticos. Bueno. El extraño e insólito viaje del cerebro de Einstein. Y bueno, historias de esa naturaleza. Que creo que son varias y que le van a gustar al público. Te felicito. Los libros de Ricardo uno se los devora porque tienen una pluma, además un conocimiento. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado. No, por favor, gracias a vos. Las cosas que dijo hoy Ricardo Canaletti aquí, para tener en cuenta
el presente y el futuro, ¿no? En cuanto a la enorme dificultad que representa hoy para la Argentina como tal enfrentar el delito en todas sus formas. Siempre estuvimos preparados para recibir esta papa caliente y eso lo pueden ver porque, digamos, si no hubiéramos tomado medidas rápidas ya habríamos volado por los aires varias veces. Estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora. Digamos, si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Bueno, muy bien. Esto lo dijo Milei en una reunión económica muy importante que tuvo lugar aquí en Buenos Aires el martes pasado, ¿sí? En esa misma reunión, Rodrigo Valdés, tiene el mismo nombre del gran boxeador que enfrentó a Monzón, ¿no? Que es uno de los hombres del Fondo Monetario Internacional que está monitoreando el caso argentino, dijo, y no lo dijo a tono personal, en palabras más, palabras menos, que el Fondo Monetario Internacional está de acuerdo con la medida buscando el equilibrio fiscal, pero tiene discrepancias con la calidad, que significa con las consecuencias y quién está pagando esto, que son hoy los pobres. Una cosa que en voz de alguien del Fondo Monetario Internacional, yo quiero decir, el Fondo Monetario Internacional le está diciendo a Milei, ojo, señor, coincidimos con usted en su norte, pero ojo con las consecuencias que está teniendo. Por eso queríamos compartir unos minutos con Claudio Loser, que fue integrante, fue miembro del Fondo Monetario Internacional, conoce ese pensamiento, para que nos traduzca qué representa esto para la Argentina como tal y qué debería leer el gobierno de estas advertencias que ya se vienen haciendo en forma sistemática por parte del Fondo. Claudio, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran placer estar con usted. Recíproco. Cuéntenos. Bueno, evidentemente el mensaje de Rodrigo Valdés es muy serio. Yo creo que es un mensaje no solamente al gobierno, sino que a mi juicio también es un mensaje al Congreso, porque está diciendo lo que están ustedes haciendo en términos así cuantitativos está bien, y es como miraba, acá esto no lo dijo él, pero es como hace 50 años o 40 años se miraban los programas que apoyaba el fondo, decía, bueno, si están ajustando la cosa fiscal, nosotros no nos metemos en lo otro, pero hoy en día es diferente, pero le está diciendo al Congreso, ustedes tienen que ayudar en las leyes ómnibus, en los decretos ley que buscan profundizar el cambio e incluso, quizá aumentar ciertos impuestos, etcétera. Pero, por supuesto, toda la gente dice esto solamente va a Milei. Pero es un mensaje muy, muy importante porque el fondo, aunque está de acuerdo con un programa importante, tiene miedo de que reviente el sistema desde el punto de vista social, claro, porque están ajustando demasiado por el lado de la gente más vulnerable, que el fondo ha dicho, por lo menos desde este siglo, siempre ha dicho que eso hay que cuidar. Es muy importante esto. Creo que tenemos un fragmento pequeño de Rodrigo Valdés porque, digamos, en el ideario, ¿no es cierto?, del estereotipo del fondo, esto parecía algo ausente durante mucho tiempo
de las autoridades del fondo, y hoy está muy presente, ¿no? En ese sentido, decir claramente, ¿no? Y creo que es uno de los temas clave del gobierno. Sí. Por eso escuchamos un segundito a Rodrigo Valdés, así inclusive lo vemos. Are decisively implementing an ambitious stabilization plan to steer the economy away from crisis and to restore macro stability. As you may know, the plan is centered on a strong fiscal anchor that eliminates completely any central bank financing of the government, along with policies to bring down inflation, rebuild reserves, and tackle distortions and long-standing impediments to growth in the country. Progress so far has been impressive. A fiscal surplus, an overall fiscal surplus, was recorded in January and February for the first time in over a decade. International reserves are being rebuilt. Inflation is falling more quickly than at least we anticipated. And market indicators like the exchange rate gap, the parallel market, and sovereign spreads continue to improve. But the inheritance was heavy, and the path to stabilization is never easy, requiring steadfast policy implementation all throughout. In this regard, bueno, está claro, ¿no es cierto? Es decir, esto queríamos que ustedes tuvieran el testimonio, el elogio a las medidas, a los objetivos, pero el llamado de atención sobre lo social, porque, claro, la impresión es que hay una conciencia de que ahí hay una dificultad muy fuerte, que pone en riesgo, además, que estos objetivos sean duraderos, ¿no? Correcto, por supuesto. O sea, yo no puedo leer la mente de Milei y Caputo, pero ellos dirán, bueno, como vamos a bajar la inflación, eso va a ser lo más importante, y mientras tanto, bueno, tendremos que usar, no sé, creo que la licuadora, dicen. Pero evidentemente tiene que tener mucho cuidado, o sea, por lo menos que la gente más vulnerable, o sea, todos los argentinos vamos a decir, no, yo soy vulnerable, lo cual no es cierto, pero hay cosas que son escandalosas, por ejemplo, que no se haya vuelto atrás en el impuesto a las ganancias y que solamente de una población digamos, una población activa de 20 millones de personas, solamente 80.000 estén sujetas al impuesto, cuando en cualquier país normal la mitad de la gente tiene que pagar algo de impuesto. Y claro, uno va a decir, bueno, pero yo tengo problemas, y todos tienen problemas, pero eso es el tipo de cosas que yo creo que el fondo está mirando y dice, tienen que trabajar en esto, porque nosotros los estamos apoyando, los felicitamos, pero ustedes no pueden seguir trabajando con ese riesgo tan alto y tan injusto y tan poco económico, que es dejar a la gente vulnerable de lado. Porque no es solamente un tema social, evidentemente un tema ético y moral, pero un tema económico también. Totalmente. A muchos les llama la atención que esto además lo haga el fondo de una manera tan expresa, ¿no? Algunos me decían, bueno, anteriormente esto se hacía en forma más reservada. Y ahora es algo muy expreso, porque no solamente esto que ha dicho Rodrigo Valdés, lo dijo Guita Gopinath, aquí la número 2, ¿no es cierto? El representante de Estados Unidos, cuando estuvo acá en Buenos Aires hace un mes y pico. Es decir, se ve que hay una preocupación fuerte, El fondo, evidentemente, se ha movido en explicitar estas cosas. En una época el fondo se callaba la boca y decía, me las voy a aguantar, y así el gobierno no tiene que pagar el precio de estas cosas. Pero hoy en día el fondo, primero, que tiene muy en claro de que tiene que preservar su imagen seria, y por otro lado también piensa que ha habido demasiados programas que han fallado porque estos aspectos no se han cumplido. O sea, no es que hay que ajustar totalmente, dirá el fondo,
o hacer eso, pero evidentemente tiene que haber corrección inflacionaria, tiene que haber ese tipo de cosas que son muy importantes. Loser, a usted en lo personal, ¿no es cierto? Y de lo que habla con sus colegas, ¿le sorprende efectivamente la dureza y determinación con la cual Milei hasta aquí ha implementado este programa de ajuste? O sea, voy a usar, no voy a retasear palabras. Evidentemente, en el medio en el que yo me muevo, la gente dice, este señor algunos dicen es loco. Está loco. Se dice no sabe manejar las cosas en términos diplomáticos, como vemos las cosas en Colombia, pero creo que hay sorpresa de lo fuerte que lo está haciendo, porque en realidad incluso en el gobierno de Macri no hubo esa capacidad o esa voluntad de ajustar, y ciertamente en el gobierno Fernández no había ninguna intención de ajustar. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por supuesto. ¿Qué significa para lo que el fondo ve? Porque usted acá mencionó algo muy importante, ¿no? Todo lo económico tiene un aspecto político, claramente una consecuencia política, ¿no? ¿Qué representa para el fondo hoy lo que significaría que el programa de Milei fuera exitoso efectivamente o fracasara? Bueno, si es exitoso, evidentemente el fondo va a decir había que manejar el problema de la enfermedad argentina, que era la alta inflación y la ineficiencia, y eso había que curarlo. La medicina entonces funcionó. Si falla, va a ser, digamos, un papelón de alguna manera para el fondo, que fue que ha apoyado tan fuertemente a Milei y en forma tan tibia al gobierno anterior. Claudio Loser, el gusto de haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo la amabilidad de tenerme y la paciencia en escuchar. Muchas gracias, interesante lo que dijo, realmente. Bien, estamos en las vísperas de la Pascua, una Semana Santa muy intensa, y por supuesto con todo lo que generó, ¿no?, la ausencia del Papa en el Vía Crucis, y sí, la presencia hoy del Papa y la expectativa de la presencia del Papa mañana, ¿no es cierto?, en la misa de Pascua de Resurrección, ¿no? El Papa reapareció hoy y se lo vio bien. Esta es la verdad, es decir, la decisión que tomaron los médicos fue prudente. El Vía Crucis va en la noche de Roma y ahí hace mucho frío. Pero quien tiene todos estos detalles, porque siempre todo esto genera mucha sospecha, movimiento, dudas en ese ámbito de intriga que es el Vaticano y que conoce al dedillo, de Sergio Rubino. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nelson? Qué gusto estar contigo, con tu audiencia. Bueno, sí, habíamos tenido la sorpresa, digamos, nos impactó el viernes cuando estaba empezando el Vía Crucis, que no aparecía el Papa. Pero ¿cómo no aparece, no es cierto? Y bueno, simultáneamente el Vaticano daba a conocer que finalmente el Papa había decidido no concurrir al Vía Crucis ahí en el Coliseo, la evocación de la pasión y muerte de Jesús, ese oficio tan tradicional. Decía la comunicación oficial, para preservarse para la vigilia pascual de este sábado a la noche y la misa de resurrección del domingo. Bueno, parecía esa decisión, vos lo decías recién, razonable, digamos, preservarlo, cuidarlo, ¿no es cierto? Pero lo que no entendíamos era por qué se esperó hasta el último minuto. Incluso estábamos esperando que ingresara al Coliseo. Bueno, ahí ha habido todo tipo de especulaciones de por qué eso se demoró. Evidentemente no fue, digamos, me parece a mí, una
una decisión de lo más prolija. El Papa había estado el jueves, claro, lavándole los pies a 12 reclusas en la cárcel más grande de Italia, en las afueras de Roma, que se lo vio muy bien, además de muy buen ánimo y sonriente, y ahí en un momento muy emotivo también, con las presas muy emocionadas, que se les caían las lágrimas. Fue un momento muy bueno. Por eso también sorprendió la ausencia de él. A la mañana había estado en la celebración de la Pasión el viernes, en la Basílica, también ahí se lo vio razonablemente bien. Bueno, el problema ha sido que esto llegó tarde, esta decisión. Hoy ya las cosas se aclaran, porque evidentemente apareció en la vigilia pascual, como vos decías, relativamente bien, y entendemos que así ocurrirá mañana. Así que bueno, tiene este problema, vos sos médico, lo sabes muy bien, tiene este problema de la bronquitis que le reaparece, el resfrío, es muy sensible, digamos, cuando baja la temperatura, y además, yo no me quiero meter en temas médicos, pero sospecho que esta cuestión de no querer bajar el nivel de actividad, Nelson, supongo, insisto, no soy médico, le baja las defensas, y creo que todos le piden que trabaje un poco menos a la edad y por las circunstancias que está atravesando, ¿no? Sí. Esto es así, y obviamente además el tema de no caminar es un tema que genera para la salud en general siempre un problema, ¿no? Bien, este es un tema, pero junto con esto, en la víspera de la Pascua, la Iglesia se expresó fuertemente en relación con los despidos, esto que está ocurriendo como consecuencia de los recortes en el Estado, despido que también está ocurriendo en el ámbito privado. Quería una reflexión tuya sobre esto, porque es una presencia fuerte este mensaje de la Iglesia. Claro, y me parece que hay un punto que hoy decía Monseñor Ojea, el presidente del Episcopado, que es bien interesante, porque, a ver, cortito, acá ¿qué es lo que se debate? El Estado dice que tiene que recortar, que sobra mucha gente. Yo había datos que cuando empezó el kirchnerismo hace 20 años había 2 millones de empleados públicos, ahora hay 4 millones. Claro. Se habla de mucha gente que está de más, de ñoquis, de gente que no va a trabajar. Bueno, todo eso está mal, y evidentemente debe avanzar. Ahora, hay gente también que está trabajando, gente que cumple con su tarea, y lo que decía Monseñor Ojea es que frente a esa situación de un ajuste, donde también se pueden cometer injusticias, donde también mucha gente puede quedar en la calle, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces digo, no perder la sensibilidad. Esto es muy interesante, no volvernos insensibles a esa situación, porque dice la gente que queda fuera del sistema, que queda sin trabajo, es tremendo. Dice, es una situación de una gran herida. Entonces, no perdamos esa sensibilidad, porque a veces decimos, bueno, sí, algunos que sobraban probablemente, otros que, bueno, se quedarán sin trabajo. No. El tema de quedarse sin trabajo, insisto, cuando no se trata de ñoquis o cosas por el estilo, es un tema realmente muy doloroso, y por eso pide la Iglesia que no se pierda esa sensibilidad, que es el primer paso, Nelson, para encontrar soluciones más, si vos querés, humanas, ¿no es cierto?, frente a todo esto, porque la economía, digamos, tiene su parte teórica, pero acciona sobre una realidad. Entonces, ¿cómo hacer para...? Un poco lo que decía Loser, yo los escuchaba a usted, lo está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional, cómo darle también un poco un rostro humano, es lo que está pidiendo la Iglesia, y también lo decía con estos términos Monseñor García Cuerva, a todo este ajuste en marcha, que puede tener mucho de necesario, pero no nos debemos olvidar que en el medio, dice la Iglesia, hay personas de carne y hueso. Sergio, como siempre, el gusto de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y feliz Pascua para vos y todos los tuyos. Déjame... Sí. Una cosa, 30 segundos, muy cortita. Evidentemente, el tema de la salud, cómo evolucione la salud del Papa, se está volviendo el principal condicionante para la visita a la Argentina. Vamos a ver, no estamos tirando mala onda, estamos diciendo, veremos cómo evoluciona. Y termino con esto, va a ser clave el viaje de él en agosto a Indonesia, que Timor, es largo, Oriental y Nueva Papúa Guinea, que es largo, de 12 días. Creo que va a ser la prueba de fuego para saber ahí qué realmente va a pasar, si finalmente decide o no, me parece, venir el Papa a la Argentina. Feliz Pascua, Nelson. Igualmente para vos y los tuyos. Sergio Rubín, aquí en El Corresponsal. La pausa, no se vaya, tenemos todavía para compartir el comentario editorial del día. Vamos. Bueno, como siempre, intenso El Corresponsal. Estuvo impresionante lo que dijo Ricardo Canaletti, y por supuesto también muy interesante lo de Loza y lo que contó Sergio Rubín. Reflexión final, los modos de Milei. Esta semana hemos asistido a todo este incidente diplomático innecesario que se generó con Colombia. Lo llamó asesino a Petro, no porque
Petro, hay todo un fiscal, cuando él era guerrillero en Colombia, que está diciendo que mató a una persona, y hay todo un embrollo judicial ahí que no termina de aclararse porque además él es presidente. Pero más allá de eso, Petro fue elegido en forma legal y legítima por sus ciudadanos. Lo mismo López Obrador. Distinto es el caso de Maduro. Maduro es un dictador, claramente, que ha violado derechos humanos y demás. Lo distinto es Daniel Ortega, distinto es Díaz-Canel en Cuba. Ahora, quiero decir esto, ¿no? Dos cosas. Este es el modo de Milei, que no lo va a cambiar. Porque Milei se siente cómodo. Ahora, ojo, porque después esto tiene consecuencias. Lo trató a Xi Jinping. ¿Se acuerdan cómo lo maltrató a Xi Jinping en el debate con Massa? Tuvo que ir a pedirle disculpas después. Mondino no sabía cómo hacerlo. Lo trató mal a Lula. ¿Se acuerda? Después Mondino viajó a Brasil pidiendo, suplicando que Lula viniera a la asunción de Milei. Lula no vino. A Patricia Bullrich la trató de montonera y después se disculpó. Al Papa lo trató del representante del maligno en la tierra y después se disculpó. No sé si pasará eso con Petro y demás. Quiero decir que esto es el modo de Milei, es un mal modo. No construye nada, absolutamente nada. Sí, para su núcleo íntimo. Lo cortés no quita lo valiente, pero a Milei esto no lo interesa. Esto no va a cambiar porque además forma parte de una estrategia también geopolítica de posicionarse en la región y de generar estrépito. Ahora le sirve. Habrá que ver qué pasa mañana. Pero repito, nadie lo convencerá a Milei de cambiar. Porque Milei es así. Tal cual. Lo toma o lo deja. Lo que Milei no comprende es que hoy es el presidente de la Argentina. Y lo que él dice tiene consecuencias para la Argentina. Por eso la canciller está viendo cómo pone paños fríos con Colombia y con México, porque claro, hay relaciones comerciales, hay gente que vive, hay argentinos que viven en México, en Colombia y demás. Pero también, eso a Milei, por lo que se ve, le importa poco. Hasta acá el corresponsal. Ustedes van a seguir con todo el equipo de Gustavo Tubio en Todo Noticias, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Nos reencontramos acá el próximo sábado a las 21. Bella noche. Feliz Pascua para todos.